Buenas tardes amigos y amigos. Soy el pastor Máximo Reya González del programa Impacto Evangelístico. Les saludo cariñosamente a todos mis amigos y hermanos y a todos que también nos siguen en este programa, su canal de YouTube. En esta oportunidad quiero tratar con ustedes, porque este canal es de ustedes, sobre el tema que estamos hablando, el significado del arrepentimiento. Y para eso tenemos que usar la Biblia, que es el patrón, como la norma de conducta, que es la palabra de Dios. Entonces el tema es el significado del arrepentimiento, y San Mateo capítulo 4, 17, Evangelio de San Mateo 4, 17, Dios dice en su palabra: desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvense a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, miran amigos, el Señor Jesucristo empezó a proclamar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, y dice el texto de la palabra: desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvense a Dios. Dios dirige a través de su palabra y de su Hijo a todo el mundo: vuélvense a Dios. Vuélvense a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Dios nos invita a volvernos a Dios, y para eso tenemos que saber qué es el significado del arrepentimiento. Entonces ya ves que el hombre está en una posición de rebeldía contra la soberanía y la autoridad de Dios. Entonces quien vive en pecado, quien persiste en vivir en pecado, en cualquier pecado que el hombre comete, entonces el hombre está en rebeldía. El hombre se ha rebelado en su posición en cuanto al Dios del cielo, y le ofiende a Dios en su soberanía y en su autoridad como Dios. Pues todo pecado ofiende a Dios. Todo pecado es como una rebeldía contra esa autoridad de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Jesús vino a este mundo trayendo el Evangelio y predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los amigos y amigas, Dios nos invita a todo el mundo, a todos, que tenemos que volvernos a Dios, pero bajo la condición que tenemos que arrepentirnos. Si el hombre, quien sea, no se arrepiente, prácticamente, si no se arrepiente, entonces no hay arrepentimiento. Entonces, para que uno puede vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, tiene que arrepentirse y tiene que volverse a Dios. Volver a Dios es arrepentimiento. Usted no puede vivir si no está arrepentido para Dios. Su nombre dice: ordena a cada pecador que abandone sus armas. Dios ordena a todos los hombres, mujeres en el mundo entero, que deben abandonar ese estatus de pecado, esa rebelión que enarbola la bandera blanca
de rendición. Entonces cada ser humano tiene que sacar su bandera blanca de que está rendido a Dios. Porque si no hay esa rendición a Dios, hermanos y amigos, no hay arrepentimiento. Entonces el texto de la Biblia nos está diciendo, vuélvense a Dios, vuélvete a Dios, amigo. Vuélvete a Dios. ¿Quién quieres que seas usted? ¿Dónde vivas? ¿Estás en las alturas, aldeas, ciudades? ¿Estás en una oficina? ¿Estás en un vehículo? ¿O estás simplemente en el campo, en la ciudad? Dios te invita, vuélvete a Dios. Evangelio de San Mateo 4:17. Empezó Jesús a proclamar y dijo, vuélvense a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. En otras palabras, el predicador, gloria a Dios, en este caso Jesucristo, le habla al pecador y tiene que cambiar de parecer. El pecador tiene que cambiar de actitud. El pecador tiene que cambiar aún de pensamiento en cuanto referente a Dios. Porque si no cambia en su conducta, en su actitud de rebeldía, de desacato a la soberanía de Dios, no hay arrepentimiento. Porque si no deja esas cosas, no puede haber arrepentimiento. Entonces, el significado del arrepentimiento es cambio total. Y esto es exactamente lo que significa arrepentimiento, cambiar de parecer en lo que respecta al pecado, a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado. Entonces usted tiene que apartarse del pecado. Yo también tengo que apartarme del pecado. Usted no puede convivir con el pecado, porque el pecado ofende a Dios. Todo pecado es una rebelión con Dios. Y Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces, si una persona persiste en pecar, en cualquier pecado, amigo y amiga, en cualquier pecado, sea carnal o espiritual, cualquier pecado que el hombre practica o practicamos, ofende a Dios. Y Dios no puede cohabitar con el pecado. Gloria al Señor. El vocabulario bíblico relacionado con el arrepentimiento es realmente rico. Encontramos el tema del arrepentimiento a través de toda la Biblia. Expresa su idea en cuanto a que usa la palabra misma. Así que en la Biblia está registrado, dice desde el Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de arrepentimiento. En el Antiguo Testamento dice dos palabras hebreas. Los verbos machán y chau son traducidos con frecuencia como arrepentimiento. El TED Hebrews and American Léxico dice léxico hebreo arameo del Antiguo Testamento por Cochlear nos dice que arrepentimiento significa lamentarse, llegar a deplorar algo que ha hecho. Ese es el arrepentimiento. Uno tiene que lamentarse de lo que ha hecho. Lamentarse porque ha tenido que ofender a su Dios. Como Job también dice, Job 42 se dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces el libro de Job dice, 42 se dice, por tanto me aborrezco. Job está diciendo su condición, me aborrezco, porque tenía que pecar contra Dios. Y en este tiempo también tenemos que nosotros decir, ¿por qué estamos pecando contra Dios? ¿Por qué el hombre peca contra Dios en forma deliberada? Parece que el pecado ya es para nosotros común, es causa común. Pero Dios exige que tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que dejar de pecar
y tenemos que enderezarnos y tenemos que cambiar de actitud de pensamiento total. Y uno se vuelve a Dios arrepentido. Cambio de parecer, cambio de actitud, todo eso involucra el arrepentimiento. Muy bien, y dice, gloria al Señor, con respecto a chu, que significa volverse. El verbo chu significa volverse a Dios. Y Dios está diciendo acá, en el Evangelio de Mateo 4:17, vuélvense a Dios. ¿Qué vas a hacer usted, amigo, sin Dios? ¿Qué actitud vas a tomar en este mundo sin Dios? Porque si usted permanece en esa actitud de pecado, de rebeldía contra Dios, no hay otro camino que la destrucción. Eso es, la destrucción total. Dios no se hace problema si usted abandona. Dios nos dio el Evangelio de salvación, pero la condición es que tenemos que estar arrepentidos y dejar el pecado. Porque si no dejamos el pecado, no hay arrepentimiento. Entonces el hombre tiene que volverse a Dios, pero arrepentido. Su nombre. La palabra abunda en expresiones idiomáticas que describen la responsabilidad del hombre en el proceso de arrepentimiento. Entonces, en el proceso de Dios, en el camino de Dios, ahora el hombre es responsable ya de su actitud, ya no Dios, porque Dios ya dio su palabra de perdón, de reconciliación. Ahora el hombre, en un acto de desprendimiento, en un acto de buena fe, buena voluntad, tiene que acercarse a Dios arrepentido, cambiado de pensamiento, de actitud y de postura. Tal frase incluye los siguientes: inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios. El libro de Josué 24:23. Inclinad, dice, ¿no? La palabra inclinad. Que tenemos que inclinarnos ya al corazón de Dios. No podemos vivir aislados de Dios. Ya no podemos estar pecando. Parece que hay un desierto donde nadie sabe, nadie te ve, pero Dios está viendo. Dios está viendo en su omnisciencia, en su soberanía, que el hombre sigue en pecado, en rebeldía, en desacato, y si muere en esas condiciones, ya será responsabilidad del hombre. Porque Dios trajo ya el Evangelio de salvación. Su nombre dice, Jeremías 4:4, lava tu corazón de maldad. Lava tu corazón de maldad. Nuestro corazón está contaminado. Nuestro corazón no está bien con Dios. Porque hay pecado. Y el pecado ofende a Dios. Y ahora Dios te dice, lávate. Pero ¿con qué vamos a lavar? ¿Con el agua? ¿Con jabón? No hay elemento que pueda limpiarte tu alma y tu vida. Cuando dice Dios, lávate, está diciendo arrepiéntete. Arrepiéntete y cambia de actitud, de conducta, cambia de pensamiento, cambio el parecer, rumbo ya total, cambio en toda mi situación de vida que uno puede estar en este mundo. Entonces, amigo y amiga, les animo a ustedes de Impacto Evangelístico a arrepentirse y seguir a Dios sinceramente. Creo que ese es mi anhelo y mi deseo, de que cada amigo, cada hermano esté arrepentido, esté buscando su salvación en este mundo. Aleluya. Seguimos.
Tales frases incluyen lo siguiente: inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios, Josué 24:23. Circuncidaos a Jehová, Jeremías 4:4. Lava tu corazón de maldad, Jeremías 4:14. Haced pues vosotros barbecho, Oseas 4:12. No obstante, todas las expresiones de la actividad potencial del hombre se resume en este verbo único, chu, porque combina en sí mismo, gloria a Dios, mejor que ningún otro verbo, los requisitos del arrepentimiento es volverse del mal camino y volverse a hacer lo bueno. Entonces ahí podemos nosotros escuchar el arrepentimiento. Se está hablando de volverse a Dios, volverse de mal camino. Uno estaba en mal camino y ahora Dios nos dice: vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Gloria a Dios, a su nombre. Hay dos maneras de comprender, ¿no? Hay dos maneras de comprender la conversión con el acto soberano, gratuito de la misericordia de Dios. El acto del hombre por medio del cual va más allá de la contribución y lamentarse una decisión consciente de volverse a Dios. Esto último incluye el repudio al acto de pecado. El hombre tiene que repudiar, así en su razonamiento, un repudio general hacia la palabra pecado. En el Nuevo Testamento, 3 palabras griegas expresan arrepentimiento. Los verbos metoneo, metomolomoi y el sustantivo metonoi, según el Ashland léxico, gloria a Dios, del Testamento griego, por Friedrich Miller. Entonces, predominantemente en relación con su cambio de vida en lo ético, en lo moral. Entonces, el arrepentimiento, todo eso cambia. Entonces, el Evangelio es prácticamente el medio donde nosotros podemos buscar la salvación y arrepentirnos de toda maldad. Ahora, el arrepentimiento tiene que ser ya prácticamente total. Saliendo de eso, predicaba que los hombres se arrepintiesen. Mateo 6:12. Metonoi, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Aunque en español uno de los componentes centrales del arrepentimiento es el dolor, contrición que la persona experimenta debido al pecado, y la énfasis en metaneo, metanop, parece ser más específicamente el cambio total de conducta y de actitud y de pensamiento. Entonces, eso es lo que nos está definiendo, que el verdadero arrepentimiento es cambio de conducta, cambio de parecer, tomar una actitud positiva del rechazo del pecado, porque todo pecado destruye a la familia, destruye la nación, destruye a uno mismo, y por lo tanto no podemos vivir con ese monstruo llamado pecado. Lo que incluye el arrepentimiento. ¿Qué incluye el arrepentimiento? Por lo tanto, dice: arrepentíos en cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. Entonces, imagínense que uno vuelve a Dios, pero tiene que volverse, dice, con una actitud, ¿no?, de rechazo al pecado y
apartarse cada día. Entonces ahí vemos el fruto del arrepentimiento afecta toda nuestra vida. Entonces el fruto del arrepentimiento debe incluir todo nuestro ser, desde la cabeza hasta la punta de los pies, o de los pies hasta la cabeza. Entonces esos hermanos que viven el Evangelio, viven en cuanto de que la palabra de Dios los limpia, los ilumina, los guía. Entonces ellos pueden comprender referente al arrepentimiento y pecado. Entonces yo como amigo, les invito también, y también como Dios dice en su palabra, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, amigo. Vuélvete a Dios pronto. Y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Ahora, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, que aquel varón a quien designó es Jesucristo, donde dando fe a todos con haberlos levantado de los muertos, si Dios ordena que todos los hombres se aparten del pecado y buscan su salvación en cualquier jurisdicción donde vive o donde vives, siempre habrá un templo evangélico Asambleas del Perú. Entonces usted puede acercarse a la iglesia y puede pedir, si es posible, una entrevista pequeña con el pastor de que usted está entregándose su vida para servir a Dios. Entonces ya el pastor que ha estado tras de usted, entonces ya con mi persona, ya tendríamos que ir nosotros asesorar y apoyar a las almas nuevas, a su nombre. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Amigos y amigas, tenemos que hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No puede haber un arrepentimiento hipócrita. No puede haber un arrepentimiento sin cambio. No puede haber un arrepentimiento, hasta podemos llamar nosotros falso. Falso. A su nombre. Y Dios nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es la evidencia de que lo ha ocurrido un cambio radical en nuestra vida. Mateo 3:8. Entonces, Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que tiene ese deseo de dejar el pecado, la persona que se acerca a Dios, sepa que el Señor no le va a despreciar, el Señor no le va prácticamente Dios no te va tampoco llevar del cuello para que se arrepiente. El hombre es libre, el hombre tiene libre albedrío, pero lo que el hombre no sabe es que Dios es juez del malo y del bueno. Dios es juez de la persona que ha tomado actitud positiva mientras estaba en vida, mientras estaba en este mundo. Gloria al Señor. Entonces, arrepentimiento y juicio. En Hechos 17:30 leemos, pues, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienten. Hechos 17:30. Dios dice que deben arrepentirse todos los hombres. Todos los hombres tienen que buscar su salvación. Usted, amigo, señorita, busca tu salvación. No sé dónde vives, no sé de qué país eres. Acá está hablando su amigo Impacto Evangelístico, Pastor Máximo Rea, y estamos hablando del tema, el significado del arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento bíblico? ¿Qué significa el arrepentimiento genuino de una persona? Es cambio de pensamiento, cambio de parecer, cambio de actitud,
Entonces afecta todo. Es afectado todo lo malo. El rey viene para juzgar y arrepentíos y volveos pues a Dios. ¿Por qué? Por cuanto has establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y ese varón es Jesucristo. Jesucristo es el que perdona. Gracias, Señor. Jesucristo es el que perdona a cualquier ser humano. Y cuando uno se acerca al Hijo de Dios, entonces Dios también está tomando en cuenta. Entonces, amigos y amigas, les deseo ánimo y fuerza. Y dice la palabra de nuestro Padre Celestial, a menos que el pecador rebelde se arrepiente y cree el Evangelio, y cree en el perdón, alabanzas a nuestro nombre Dios. El Señor dice en Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu. Dios está mirando a los humildes en espíritu, a los humildes que buscan su salvación. Le invito también a leer el Salmo 51:17. También el Señor nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y un corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, amigos y amigas, les habló el pastor Máximo Rea de Impacto Evangelístico y yo les pido, les ruego, amigos, suscríbanse a mi canal de YouTube, Pastor Máximo Rea, Impacto Evangelístico, y llegará otros videos. A su nombre, amén. Dios le bendiga, amigos.